Hermanos queridos, doy gracias nuevamente a mi Señor por permitirme llegar delante de ustedes para compartir esta maravillosa historia en el libro de Daniel, el cual venimos haciendo a manera devocional. También, hermanos, aprovecho para saludarlos y que Dios esté ayudando en sus vidas y fortaleciendo su fe, porque estamos pasando por un tiempo difícil. Qué rico sería nuevamente volvernos a ver, estrechar nuestras manos, darnos los abrazos de siempre. Pero Dios en este tiempo nos ha llamado a que estemos con Él, para que el día en que regresemos, mostremos a todo el mundo a quien pertenecemos y que nuestra fe fue puesta en nuestro Señor. El libro de Daniel nos ha estado enseñando muchas cosas y hoy nos corresponde en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 2 al 25, y voy a leer para ustedes el secreto glorioso de Gabriel. También quiero contextualizar un poco acerca del libro de Daniel, cuál es el contenido y el propósito de este libro. Entonces, hermanos, vamos a mirar. En los primeros capítulos del libro de Daniel notamos que sobresalen las figuras de Daniel y sus amigos que, a pesar de vivir en circunstancias muy adversas, decidieron ser fieles a Dios y fueron vivificados por Él. Esto serviría de ejemplo y estímulo para muchos otros deportados que también podrían verse tentados a olvidarse de Dios y adaptarse a la cultura pagana que había en ese tiempo en Babilonia. Inmediatamente vemos también el interés de Dios por los gentiles. Hay varios detalles que nos lo demuestran. Por un lado, Daniel es usado una y otra vez para llevar el conocimiento de Dios a estos reyes gentiles, como Nabucodonosor y sus sucesores. Y no solo eso, sino que en varias de las visiones del libro vemos que Dios les da a conocer un completo programa profético acerca del futuro. De este futuro de los reinos gentiles. Sin duda, el propósito que Dios perseguía con todo esto era que los gentiles llegasen a conocer al Dios de Israel. Cuando Daniel escribe, tanto él como el pueblo de Israel se encontraban cautivos en Babilonia. Este hecho podría hacer pensar a muchos judíos que Dios se había olvidado de ellos y de todas las maravillosas promesas que él había hecho en el pasado. Pero este libro tiene el propósito de presentar la fidelidad de Dios hacia el pueblo de su pacto. Por eso, a pesar de que, debido a su desobediencia, tuvieron que ser castigados, aún así, Dios seguía protegiéndolos, seguía guardándolos, seguía preservándolos a fin de cumplir con ellos todas las promesas que le habían sido hechas. El libro de Daniel pretendía enseñar a los judíos que están exiliados junto al profeta y también a aquellas generaciones de judíos que vendrían después de ellos cómo deberían de vivir en medio de una sociedad pagana. Ellos no deberían vivir intimidados por sus amenazas, ni seducidos por sus ofertas mundanas. Incluso en los periodos de gran angustia y dolor que el libro anuncia, ellos nunca deberían de olvidar a su Dios. En este sentido, las palabras las encontramos en Daniel capítulo 11, versículo 32, y nos dice que sirven para resumir bien cuál debería ser su actitud en esos momentos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso sirve también para nuestros tiempos, hermanos queridos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estos hombres estaban exiliados, estaban esclavizados, y aún así, este libro les enseñaba a tener fe en el Señor y que se esforzara para seguir con el Señor. Hoy usted y yo estamos siendo llamados a esto. Han sido difíciles los tiempos, pero en nuestros corazones hay esa felicidad de tener a Dios con nosotros.
Hemos visto actitudes grandes y complicadas alrededor de nuestras vidas que hacen que muchos de nosotros pudiera flaquear. Pero recuerde usted, amigo querido y hermano, que el poder y el amor de Dios está en nosotros porque nos llamó a ser su pueblo. El Señor dijo en su palabra que tuviéramos fe, porque en este mundo tendríamos aflicción, y vaya que sí se cumple. Vamos entonces, hermanos, a orar para continuar con la historia de qué hay en Daniel, el secreto glorioso de Gabriel. Recuerden, estamos en Daniel capítulo 9, versículos del 2 al 25. Oremos entonces, hermanos, los invito. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo ruego, Señor, a los que están oyendo esta historia de que sean confortados y que tú, Señor, les fortalezcas y les ayudes en medio de esta aflicción. Te doy muchas gracias, bendito Señor. Amén. Leo entonces para ustedes. Una y otra vez durante los muchos años de su cautiverio en Babilonia, los judíos de Israel deben de haber pensado en su patria, preguntándose si volverían a verla. Algunos recordaban la profecía de Jeremías de que volverían a Jerusalén después de 70 años, pero les parecía imposible que algo tan hermoso pudiera ocurrir. Los primeros cautivos llevados por Nabucodonosor fueron envejeciendo. Muchos murieron. Los demás iban contando los años, 40, 50, 60, 75, 66, 67, 68, y se acordaría Dios de ellos. Los libraría como había prometido. Un día Daniel se hallaba leyendo otra vez el precioso rollo que contenían los escritos de Jeremías. Nuevamente llegó al pasaje que dice: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y es una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Qué hermoso esto, hermanos. Dios permite muchas veces la aflicción para que nosotros, como sus hijos, entendamos que debemos de ir solamente a Él. Y dice su palabra que Él escuchará nuestras súplicas y estarán sus oídos atentos a la oración. Qué hermosas palabras, cuánto amor y perdón había en ellas. Cuán bueno había sido Dios al dar una promesa a su pueblo para que no perdiera la esperanza aún en los días más oscuros. Repentinamente Daniel llegó a la conclusión de que el tiempo del cumplimiento y de la promesa debían de estar muy cercano. ¿Acaso no había estado él mismo en Babilonia casi 70 años? Quizás, aunque era anciano, podría ver otra vez a Jerusalén. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a su pueblo que hiciera? Me invocarán, recuerda esto, me invocarán y vendrán a suplicarme. Daniel se postró para elevar una de las más preciosas oraciones que se encuentra en la Biblia. Y dice así: Señor, Dios grande y terrible, clamó, que cumples su pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, no hemos prestado atención, tus siervos, los profetas. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a sus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tú
y tu pueblo. También es tu monte santo, haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y precisamente entonces, mientras todavía estaba orando, Daniel sintió que alguien lo tocaba en el hombro. Levantando la vista, vio un ángel. Era Gabriel, que había salido volando en el preciso momento en que Daniel había comenzado a orar. Tú eres muy apreciado, le dijo Gabriel, y yo he venido a contarte un secreto. Daniel no debía preocuparse por el destino de Jerusalén. Pronto se daría una orden para reconstruirla. Dios cumpliría la promesa que había hecho por medio de Jeremías. Además, seguiría orando para poner fin al mal y hacer que la tierra volviera a ser como un Edén. Daniel había estado pensando en los 70 años anunciados por Jeremías, pero Dios le hablaba ahora de 7 veces 70 años, 70 semanas de años. Este periodo se extendería a través del tiempo hasta en el momento en que el Señor realizara su más importante acción en su lucha contra Satanás, el enemigo del bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí habla de nuestro Señor Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta la venida del Mesías, puedes imaginarte cómo se habrá sentido a Daniel al oír este anuncio. Maravilla de maravillas. Esto era 10,000 veces mejor que el fin del cautiverio o la reedificación de Jerusalén. Dios iba a enviar a su pueblo, el maravilloso Señor Jesucristo, al gran libertador, acerca del que habían hablado todos los profetas y por quien había suspirado Israel durante tanto tiempo. Él pondría fin a todos los pecados y haría posible la justificación de los pecadores arrepentidos. Y no faltaba mucho para que esto ocurriera. Solo 79 semanas de años, es decir, solo 483 años. Ese era el secreto, el glorioso secreto que le comunicó Gabriel, y cuán ciertamente se convirtió en realidad al llegar el tiempo señalado. Hubo 3 reyes de Medo-Persia que promulgaron decretos de reedificar a Jerusalén: Ciro, Darío y Artajerjes. El último de estos edictos se promulgó durante el año 457 a.C. Resta 457 de 483. ¿Qué resultado tienes? 26, por supuesto. Cualquiera puede hacer esa cuenta, pero si el último decreto se promulgó a comienzos del último trimestre del año 457 antes de Cristo, los 483 años completos terminan también al comenzar el último cuarto del año 27 después de Cristo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué ocurrió entonces? Precisamente en esa época Jesús fue bautizado en el río Jordán y recibió la confirmación del Espíritu Santo de que era el verdadero Mesías. Fue el campeón de la justicia escogido por Dios, su más precioso don para el mundo sin esperanza. Dios es nuestro reedificador.
Dios es nuestro Señor. Dios cumple sus promesas. Dios todo lo que se ha propuesto se hace. Hermano querido, si usted en este momento ha perdido toda esperanza, Dios dice que aun si padre y madre te dejaren, Él te recogerá con todas las cosas. Si estás pasando por momentos de angustia, recuerda que el Señor no te le ha salido de sus manos. Dios cumple lo que promete. Y usted y yo tenemos que pensar en el reino maravilloso que vamos a estar durante toda la eternidad adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. En este mundo tendremos aflicción, y vaya que sí lo hay. Y vaya que vemos cosas difíciles, cosas que harían claudicar, haría que saliéramos de esta fe tan maravillosa. Pero aún ni siquiera es por nuestras fuerzas. No es del que más corra, no es del que más se esfuerce. Es por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y recuerde usted, hermano, que Dios ha vencido y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, doy muchas gracias al Señor por permitirme orar, permitirme compartir, Señor, esta tu maravillosa palabra. Para el próximo capítulo que tendremos se llama Daniel de nuestros días. Oremos entonces para ser despedidos. Padre Dios, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Gracias por darnos fe, esperanza, Señor. Todo lo que tú haces se cumple. Aún, Señor, en estas semanas se vio cumplida esta promesa de la venida de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque lo has hecho. Gracias, Padre, por lo que está por venir, se cumplirá. Estamos en tus manos, poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Felicidades.